atrás que el derecho al voto era restringido a la mujer, el acceso a los trabajos eran reservados para los hombres, la educación universitaria. En muchos aspectos se ve la mujer limitada y eso hace parte de la violencia. En otro sentido, también es posible identificar pequeñas discriminaciones cotidianas, que a veces no somos conscientes de ellas, que a veces los pasamos por alto, pero que son en aquellas que son como asignaciones de roles. Lo vemos claramente en hogares donde la mujer está para educar a los niños, para hacer los quehaceres, y el hombre pues solo para trabajar. Este tipo de discriminaciones también hacen un daño en gran medida, un daño psicológico, una violencia psicológica, que pues como les digo, no son solo golpes los que hablamos de la violencia contra la mujer, sino una violencia psicológica que humilla y maltrata a la mujer cuando no es tratada dignamente, cuando solo es utilizada para labores domésticas o para labores con los hijos y no se tienen en cuenta pues en otros aspectos como ser humano, ¿no? Como persona. En el aspecto laboral, para la mujer es muy difícil, o pues gracias a la unión que ha tenido este feminismo, hoy en día ya se puede acceder a más puestos laborales. Sin embargo, era muy difícil que estuviera una mujer en cargos superiores o con un sueldo igual al del hombre. Siempre se ha visto esta discriminación, ¿no? En entidades públicas y entidades privadas. En este caso, hoy el día de hoy nos acompaña la socióloga feminista Nadia Zavala Castañeda. Ella es magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene amplia experiencia en la transversalización del enfoque de género en entidades públicas y privadas, violencias contra la mujer y construcción de ciudadanía en contexto de conflicto. Actualmente trabaja el tema de reincorporación desde el enfoque de la economía del cuidado. Entonces damos la palabra a la socióloga Nadia Zavala para ampliarnos este tema tan importante. Buenas, hola. Sí, señora, la escuchamos. ¿Sí me escuchamos? ¿Sí me escuchan? ¿Y se ve la presentación? Sí, sí, se ve. Ah, bueno. Lo que no logro es poner mi cámara. Qué pena con ustedes. No sé, no me deja. Bueno, pues primero agradecerles a todos y a todas, a Tulio en especial la invitación. Inicialmente vamos a hablar de las violencias contra las mujeres, algunos elementos para su comprensión. Es como la propuesta que les tengo hoy como para compartir. Básicamente como plantear cuatro elementos centrales de la presentación. Primero, ubicar las violencias contra las mujeres en términos de los avances y las luchas hechas por el feminismo y por las mujeres para lograr una normatividad internacional y traducida en una normatividad nacional en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Algunos elementos como conceptuales para comprender las violencias contra las mujeres, algunas cifras sobre la situación en Colombia y una reflexión final, lo que les propongo que podamos abordar. Yo espero, no sé si me pueden decir cuánto tiempo tenemos. Yo pues como que me voy adecuando también. Como ¿Cuánto tiempo normalmente lo que hacemos es una charla magistral de 1 hora más o menos, y después abrimos a preguntas. Ah, perfecto, listo. Entonces, bueno, pues como en ese marco que les digo de poder mirar, poder ubicar esos elementos de normatividad internacional en relación con las violencias contra las mujeres, un primer paso que se da en términos de lo que hace el movimiento feminista y lo que hacen las mujeres es poder reinterpretar las violencias contra las mujeres y la discriminación de género. Porque inicialmente, como contaba Angie, en términos de la lucha por los derechos, las violencias contra las mujeres no fueron el foco de atención de las primeras iniciativas a favor de los derechos de las mujeres.
digamos que la lucha más fuerte fue por el derecho al voto y por, digamos, el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad, pero la violencia contra las mujeres no se tuvo como en un primer momento en el foco de atención. Se vinculó tangencialmente a la lucha por el logro de la autonomía económica, de la autonomía política y la autonomía jurídica, pero como tal, como les digo, en un comienzo, pues la violencia contra las mujeres no fue el centro de la lucha pues, de las mujeres y de los diferentes movimientos feministas que han existido a lo largo de la historia. Más o menos en los años 60, en ese, digamos, ese feminismo occidental, digamos en Estados Unidos, en Europa, se cambió la comprensión de las violencias contra las mujeres. Entonces, esto asociado a una mirada sobre el cuerpo femenino, una mirada a la soberanía individual y a la identidad, que hacía que ya, digamos, el centro, pues la mirada sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos tuvieran un lugar mucho más preponderante. O sea, se empezara a hablar del derecho a la planificación, del derecho a decidir el número de hijos que se querían tener. Entonces, ahí el tema de la violencia empieza a emerger y se ubica este tema de la violencia como en relación con el poder y la discriminación de género. Entonces, ya se ubica que la violencia tiene que ver con la manera como la violencia contra las mujeres tiene que ver con la manera como se ejerce el poder y cómo se discrimina a las mujeres. Y también se hace una reflexión sobre las violencias cotidianas, digamos esto en el marco de movimientos feministas, de grupos de mujeres, de grupos de autorreflexión que plantearon, digamos, reconocer cuáles eran esas violencias cotidianas. En ese mismo, digamos, contexto temporal, se empieza a ubicar una producción teórica importante que empieza a mostrar que las violencias contra las mujeres tienen un carácter premeditado, generalizado y reiterado, esas agresiones contra las mujeres, y se empieza a hablar de la violencia, de que la violencia en pareja no es un hecho aislado, o sea, no es un hecho que pase, digamos, que pase eventualmente, sino que le pasa a muchas mujeres, de que es algo generalizado, se podría decir, y se empieza a ubicar que la violencia incluye la violación sexual conyugal, o sea, se empieza a hablar de la violación sexual conyugal, el asalto sexual callejero, la compra de mujeres, la mutilación genital, entre otras prácticas de violencias contra las mujeres, que se empiezan a ubicar como tales, como violencias contra las mujeres. También en ese contexto, la movilización política de las mujeres va elevando progresivamente el perfil de la problemática, y se va posicionando la violencia contra las mujeres como una consecuencia de la discriminación y una expresión de la violación de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ese era como un primer contexto que quería plantearles en términos de cómo a partir, digamos, del reconocimiento de lo que sucede en el contexto, de la reflexión sobre eso y del posicionamiento político, se va ubicando la violencia contra las mujeres como una situación de discriminación y una violación de derechos humanos. El otro elemento importante aquí es que también, digamos, gracias a esas reflexiones se empieza a posicionar o se da un posicionamiento de las violencias contra las mujeres en las conferencias internacionales. Acordémonos que han existido 4 conferencias internacionales de la mujer. La primera que fue México, 1975, la segunda que fue Copenhague, 1980, la tercera Nairobi, 1985, y la cuarta que fue Beijing, 1995. Después de Beijing, lo que se ha sucedido son encuentros para revisar como los avances frente a la conferencia de Beijing. Entonces, el posicionamiento de las violencias contra las mujeres en conferencias internacionales está aquí como ubicado. Inicialmente en la primera conferencia mundial de la mujer en México, de lo que se habló fue de medidas en relación con la violencia intrafamiliar. O sea, digamos que aquí vamos a encontrar como una primera tensión que hay en torno al tema de la violencia contra las mujeres, y es la tensión entre asumir que las violencias, digamos, las violencias que son contra las mujeres y las violencias que se dan en el marco de la familia. Y más adelante pues vamos a ahondar como en esa tensión.
En esa primera conferencia se hizo un foro paralelo donde se denunciaron formas de violencia diferentes ocurridas en la familia, también porque digamos que se centraba el tema en la violencia ocurrida en el seno de la familia, sin pensar en el acoso sexual callejero o en esa mutilación sexual femenina que les conté en la anterior diapositiva. En la segunda conferencia en Copenhague se aprobó la primera resolución mundial que buscaba medidas para proteger a mujeres y niños de la violencia intrafamiliar. Entonces aquí hay un recuadro donde se plantea que esas dos primeras conferencias, uno de los elementos que se señala es que tenían un énfasis familista. Cuando se habla de un énfasis familista es un énfasis en reconocer solo un tipo de familia o reconocer como la familia como el centro de lo que sucede y no darle a la mujer un papel de ciudadana como tal, sino que digamos que sus derechos están subordinados al hecho de que sean madres o de que sean esposas. Eso es como cuando se habla de un énfasis familista. Entonces aquí lo que se planteó como crítica es que la protección a la familia era una forma de salvaguardar al ordenamiento patriarcal, y si ustedes ven, la familia está entre comillas, porque digamos que en este momento todavía la idea de familia es una idea de familia nuclear occidental, una única forma de pensar la familia. Y lo que les decía, se desestima el valor de las mujeres como titulares de derechos. Se asumió de esta manera porque se consideraba que podía haber menos resistencia de los estados para hablar de ese fenómeno que contiene tanto a las mujeres como víctimas como agresoras. O sea, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos resaltando que la violencia se puede dar en el marco de la familia contra cualquier miembro de la familia, contra cualquier integrante de la familia. En esa medida, las mujeres pueden ser también agresoras en esa idea grande de violencia intrafamiliar. También en este periodo se plantea o se evidencia un temor de las agencias internacionales por tocar temas sensibles como la violencia sexual y la mutilación genital femenina, que ponían en cuestión la vigencia real del discurso de los derechos humanos y el respeto por la autonomía cultural de los pueblos. O sea, esa tensión también estaba ahí presente en un contexto de Guerra Fría, donde digamos que hablar, por ejemplo, de la mutilación genital femenina podía leerse como estar atacando la autonomía cultural de los pueblos. ¿Sí? Entonces, eso es como unos elementos de crítica ahí a esas dos primeras conferencias. En Nairobi, en 1985, se habló que la violencia contra las mujeres se ejerce en la vida cotidiana en todas las sociedades. Y bueno, igual se hizo un énfasis en las mujeres que sufren tratos abusivos en el hogar, en las víctimas de trata y prostitución involuntaria, las mujeres privadas de la libertad y mujeres en los conflictos armados. También se habla en esta conferencia de la necesidad de hacer acciones de prevención, asistencia y medidas jurídicas, y de asumir la violencia contra las mujeres como un problema social. Viene aquí otra conferencia mundial muy importante, que no fue una conferencia de la mujer, sino fue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, que también es un punto importante para reconocer el tema de violencia contra las mujeres en las conferencias internacionales. Y es que por primera vez en esta conferencia de Viena se incluyen los derechos de las mujeres como parte integral de los derechos humanos. Eso es muy importante para todas las mujeres, porque fue la primera vez que se dijo que eran parte integral de los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Y se hizo incidencia para incluir la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. O sea, si son parte integrante de los derechos humanos, violar un derecho humano como el derecho a una vida libre de violencias es una violación de los derechos humanos. Entonces, eso fue también un momento importante. Y como les decía, Beijing en 1995, que fue la última conferencia mundial que se realizó, en Beijing se reconoció la igualdad de género como un elemento fundamental para el desarrollo y la paz mundial, y se adopta la plataforma de acción. Beijing plantea una plataforma de acción muy amplia de 12 temas generales que tiene como alrededor de 190 objetivos. Es una plataforma muy grande, muy amplia, si se quiere como la más completa. Y en esa plataforma de acción se adoptó la lucha frente a la violencia contra las mujeres por solicitud de las feministas latinoamericanas, o sea, la incidencia de las mujeres feministas latinoamericanas se incluyó y se asumió el tema de la lucha contra las violencias, de la lucha frente a las violencias contra las mujeres. Entonces, ese era el segundo elemento.
posicionar en las conferencias internacionales el tema de la violencia contra las mujeres. Pero si se posiciona en las conferencias, pero no hay instrumentos jurídicos para la protección de los derechos, pues quedaríamos cortos y cortas en la posibilidad precisamente de garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia de las mujeres. Entonces, aquí hablamos entonces de la creación y ratificación. ¿Hola? ¿Me están escuchando? Disculpa. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ya, listo, gracias. Bueno, la creación y ratificación de instrumentos para la protección de los derechos de las mujeres. Entonces ya aquí viene un paso más, que es poder tener instrumentos jurídicos que sean vinculantes para los estados. Para poder dar esta discusión, entonces lo primero que tuvo que suceder fue que se reconociera que la violencia contra las mujeres es de carácter mundial y sistemática, y está arraigada en los desequilibrios de poder y en la desigualdad estructural entre los hombres y las mujeres. O sea, para poder reconocer que la violencia contra las mujeres necesitaba un accionar en instrumentos, había que hacer ese primer reconocimiento e identificar el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. Eso, digamos, está más claramente, se desarrolla más claramente en los elementos que les voy a plantear, pero pues ahorita ahondamos sobre eso de la violencia y la discriminación. Entonces, los instrumentos internacionales, digamos, del Sistema de Naciones Unidas que se crean son inicialmente la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es una convención, se conoce como la Carta de Derechos de las Mujeres. Es una convención que se firmó en 1979, pero entró en vigencia en 1981. La Declaración para Eliminar las Violencias contra las Mujeres de 1993, que fue una declaración de Naciones Unidas. Y otro elemento importante fue la creación de la Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias, en 1994, como parte de los instrumentos del Sistema de Naciones Unidas de protección de los derechos de las mujeres. Entonces, con relación a la CEDAW, que ahorita la vamos a ver en más detalle, aquí traje dos recomendaciones generales que son las que amplían el tema de la violencia. Cuando se escribió la CEDAW, cuando se suscribió, no se habló exactamente del tema de violencias contra las mujeres de manera explícita. Miren el año en el que estábamos en 1979, después de la primera Conferencia Mundial de la Mujer de México. O sea, esto es como el resultado de toda esa incidencia de las mujeres después de la Conferencia de México, es la CEDAW, pero el tema de violencia contra las mujeres no quedó explícitamente planteado. Entonces, la CEDAW se pronuncia a través de recomendaciones, hizo una recomendación, la recomendación 19 de 1992, plantea que la violencia contra las mujeres es la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada y constituye una violación a sus derechos. También dice en esa recomendación que dentro de la definición que tiene la CEDAW de discriminación, se puede entender también la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación. Esos son como dos elementos bien importantes. Y la otra recomendación que traje aquí, bueno, que es muy importante para el tema de violencia, es la recomendación número 35 de la CEDAW, que es una recomendación de 2017. Allí se plantea que, digamos, se acuña el término violencia por razón de género contra la mujer. Y se dice que ese término es más preciso al establecer las causas y los efectos relacionados con el género que tiene la violencia. ¿Sí? O sea, ya, digamos, aquí ya ha venido dándose una discusión previa sobre las violencias basadas en género, o sea, discusiones que se han dado en los últimos tiempos. Entonces la CEDAW lo que dice, hablemos de violencia por razón de género contra la mujer, para ser precisos de que hay elementos de género, es decir, elementos que tienen que ver con la manera como se comprende lo femenino en la violencia contra las mujeres. Esta expresión refuerza la noción de la violencia como un problema social más que individual, que exige respuestas integrales, que también es bien importante. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos como los elementos conceptuales de la violencia contra las mujeres.
Por otro lado, la Declaración para Eliminar la Violencia contra las Mujeres es la primera declaración del Sistema de Naciones Unidas. Miren que es después de la Recomendación 19, es la primera declaración específicamente sobre el tema. Allí se establece que la violencia contra las mujeres es un asunto de derechos humanos que deben ser protegidos y que las diferentes formas de violencia contra las mujeres son violaciones a los derechos humanos. Amplía la definición de violencia contra las mujeres. Ahorita vamos a ver pues la definición que es la que se ha asumido en los diferentes instrumentos. Se plantea que la violencia contra las mujeres es una forma de violencia basada en género en esa declaración. Y en la recomendación 17 se plantea que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias por razón de género es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos. O sea, es un poco como para resaltar el carácter de un derecho humano exigible, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Entonces, como les decía, estos son los dos principales instrumentos internacionales de derechos de las mujeres. Uno es la CEDAW, de la que ya les hablé, que es de las Naciones Unidas, y la otra es del sistema interamericano, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entonces vamos a hablar un poquito de estas dos. Les decía que la CEDAW fue ratificada por Colombia en 1981, creo que es la ley 91, así que miramos, no me acuerdo bien el número de la ley, pero fue ratificada por Colombia y entró en vigencia en 1981 en todo el sistema de Naciones Unidas. Este es el instrumento jurídico de mayor relevancia sobre los derechos humanos, de lo que trata es de los derechos de las mujeres, específicamente, básicamente, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El derecho a la igualdad siempre va acompañado del derecho a la no discriminación y de esa manera debe leerse. La discriminación contra las mujeres es una violación de sus derechos. O sea, eso también es un elemento muy importante porque reconoce que la discriminación es un asunto de derechos humanos y su violación es una violación de derechos. O sea, cuando se discrimina a las mujeres, se está violando sus derechos. La CEDAW tiene un protocolo facultativo que fue firmado en 1999 y tiene planteado un mecanismo de investigación. Un mecanismo de investigación donde cualquier mujer de cualquier país que haya firmado la convención puede escribir al comité de la CEDAW, digamos, a que se estudie su caso. ¿Sí? A que se estudie y se le, bueno, digamos que lo que emite el comité son recomendaciones a los estados. Bueno, entonces esta es la CEDAW. Y la otra es el instrumento con el que contamos las mujeres en América Latina, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Convención de Belém do Pará, por la ciudad brasilera donde se firmó y donde se hizo la reunión. Es de 1994. Y es el primer instrumento legal internacional vinculante que reconoce y protege el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Afirma que la violencia contra las mujeres es una violación sancionable de los derechos humanos que se debe abordar desde los ámbitos político, jurídico, social, económico y cultural. Y esto es muy importante porque, digamos, reconoce el carácter complejo de la violencia contra las mujeres y también la complejidad de su abordaje y cómo los estados deben hacer todo lo que esté a sus manos para poder abordarlo y resolverlo. Incluye además la posibilidad de presentar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el otro elemento muy importante de la CEDAW. Hay un comité de seguimiento y de vigilancia que también expide informes, pero digamos que aquí sí hay más experiencias de sanciones a los estados en términos de la violencia contra las mujeres. O sea, los casos, por ejemplo, de Campo Algodonero, los casos de los feminicidios en México, el caso de María da Penha en Brasil, que es el que da origen a la ley de violencia contra las mujeres brasileñas. Son casos como importantes. Bueno, esta cosa se me... Ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí, pero ya no tiene presentación. Ya no tengo presentación, no, es que algo le pasó a mi
a mi computador, qué pena, que a veces está un poquito viejito, y entonces, bueno, aquí simplemente les quería contar, ya vamos avanzando, la definición que hace la Convención de Belén do Pará es muy importante porque esta definición es la que asumieron todos los países que hicieron leyes de violencia contra las mujeres posteriores a la Convención de la CEDAW. Entonces, aquí están los dos primeros artículos, que es el artículo primero, que dice, para los efectos de esta convención, debe entenderse por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, habíamos dicho que se ampliaba la definición de violencia contra las mujeres porque, digamos, durante mucho tiempo se asumió que solamente la violencia física y sexual eran violencia contra las mujeres, sin reconocer la violencia psicológica como uno de los elementos de violencia contra las mujeres. Entonces, este es como el primer elemento. Y el artículo 2, que dice, se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, primero, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, es muy importante esto, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer y que comprende, entre otros, la violación, el maltrato y el abuso sexual. Segundo, o B, que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona, o sea, ya tenemos un lugar que es la familia, unidad doméstica o relación interpersonal. El otro lugar es la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona que comprende, entre otros, la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas o establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. O sea, yo quiero como hacer ver que se amplió y se logró plantear se logró un planteamiento amplio de los lugares, de los perpetradores, de dónde podía ocurrir esa violencia contra las mujeres. Y tercero, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra, que también era muy importante, porque antes no se reconocía que el Estado podría ser un perpetrador de la violencia contra las mujeres. Entonces, esos son los dos primeros artículos de la Convención y los puse porque básicamente es lo mismo que asume nuestra ley de violencias contra las mujeres, que es la ley 1257. Bueno, dos elementos aquí. Primero, que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales principales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre, y que algunas mujeres, por sus condiciones particulares y contextos, son más vulnerables. Eso también lo reconoce Belén do Pará, las vulnerabilidades específicas de las mujeres por sus condiciones particulares, por ser indígenas, por ser migrantes, por estar en una situación de desplazamiento, por estar privadas de la libertad, por su edad, por factores religiosos. Entonces, todo eso lo plantea la Convención para reconocerlo y para abordarlo. Las actitudes tradicionales que consideran a las mujeres como subordinadas o les atribuyen funciones estereotipadas perpetúan prácticas que entrañan violencia o coacción. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra las mujeres como una forma de protección o de dominación. Entonces, también muy importante que se reconoce el papel de los prejuicios. O sea, y los prejuicios y los estereotipos pueden perpetrar esas prácticas con la excusa de que la estamos protegiendo o me está protegiendo, ¿sí? Pero en últimas lo que hay es un elemento de dominación. Ese es como el otro elemento que plantea la Convención. Bueno, y el otro, y ya como para cerrar esta parte como fuerte de lo internacional, quería plantearles el estudio a fondo que hizo el secretario de Naciones Unidas, donde en este estudio se plantea, o digamos, se amplía esa relación entre la violencia como una forma de discriminación. Cualquier violencia contra las mujeres entraña una discriminación.
pero no todas las discriminaciones tienen expresión violenta, ¿sí? Pero cualquier violencia sí tiene detrás una discriminación contra las mujeres. Las causas específicas de dicha violencia y los factores que incrementan el riesgo de que se produzca están arraigadas en el contexto general de la discriminación sistémica por motivos de género contra la mujer y otras formas de subordinación. Esta violencia es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres, que se refleja en la vida pública y en la vida privada. Entonces, esos elementos los quería plantear como un contexto internacional, porque son como los que nos dan base para lo que se desarrolló en Colombia, pero también para que se pueda plantear que el derecho a una vida libre de violencias es un derecho exigible en instrumentos internacionales por cualquier mujer, sobre todo en América Latina, pues tenemos la posibilidad de que nos brinda la Convención de Belém do Pará. Bueno, en términos de legislación nacional, no me quiero centrar como en esta, digamos, plantearlo muy extenso, solo quiero como resaltar aquí la ley 1257, que es, bueno, aquí están como las otras leyes en términos de que se asumen los delitos, algunos de los delitos asociados a las violencias contra las mujeres, ¿no? Pero la 1257 es una ley muy importante que marca un hito en Colombia, porque antes, digamos que esa legislación tenía un enfoque familista, o sea, estaba planteado solamente en términos de lo intrafamiliar, pero no en términos de la violencia y la discriminación contra las mujeres, que es lo que plantea la ley 1257. Entonces, por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 294, y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios que ahí están. Son decretos para el sector salud, para el sector educación, para el sector, para el trabajo, no me acuerdo para qué no. Pero bueno, son los decretos que reglamentan la Ley 1257. La otra ley, bueno, la ley de víctimas, que acá está, la 1448, incluye dentro de los derechos de las víctimas el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Bueno, la ley 1639, que tiene que ver con las mujeres, con víctimas de crímenes con ácido y bueno, con agentes químicos. Pero estas dos que también son muy relevantes, la 1719, que es la ley que plantea el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, la 1719. Y la más reciente, que fue la 1761, conocida como la ley Rosa Elvira Celi, que es la que tipifica o crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo. Entonces, esos elementos como de la legislación nacional quería como resaltar. Entonces, como les decía, esta es la definición de violencia contra la mujer que tiene nuestra ley, que como ustedes ven, tiene mucho que ver a la de Belém do Pará. Dice, por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción o omisión, o sea, la acción o la omisión que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Esa es como la definición que tenemos de nuestra ley de violencia contra la mujer. Hay una reflexión importante, y es por qué es tan difícil la comprensión y la identificación de las violencias contra las mujeres. O sea, porque algo que debería ser como lógico, a veces no se asume de manera tan lógica, ¿no? Entonces aquí esto lo plantea Linda Cabrera, que es la subdirectora de CISMA Mujer. Ella plantea que uno de los mecanismos que operan ahí es la invisibilización, o sea, porque se considera que la violencia es natural al ser humano, o sea, es como parte de la naturaleza humana, entonces como que la violencia contra las mujeres no tendría nada de especial, porque si es natural, si hace parte de la naturaleza humana.
Otro proceso que se da es la legitimación, que se justifica, se justifica por eventos coyunturales, o sea, la violencia pasó porque, no sé, porque estaba bravo, porque se puso nervioso, porque, sí, o porque ella hizo, porque sí, se justifica, entonces se legitima de esa manera y por eso también nos cuesta comprenderla e identificarla. O porque se naturaliza, o sea, se naturaliza en el sentido de que se cree que es normal la subordinación de las mujeres a los hombres y por lo tanto es normal el control sobre sus cuerpos y por lo tanto es normal pues el golpe o la violencia psicológica o incluso la violencia sexual. Entonces esos son como procesos sociales que están ahí, que hacen que se dificulte la comprensión de las violencias contra las mujeres. Bueno, digamos que cuando les dije que me gustaría poder ampliar como elementos conceptuales en torno a la comprensión de la violencia contra las mujeres, entonces aquí traigo como una herramienta que me ha parecido muy útil en el trabajo que yo, digamos, en el acercamiento que yo he hecho a las violencias. Primero es, digamos, poder reconocer y poder asumir que la violencia es un mecanismo de control social. Esto es de Joseph Galtung, estos dos elementos. Primero, o sea, tanto el triángulo de la violencia como esta cita. La violencia es una expresión exacerbada del poder que una persona o un grupo de personas ejerce o pretende ejercer sobre otra y que tiene como propósito causar daño. Tiene siempre la intencionalidad de lograr que la persona o las personas víctimas del acto violento hagan algo o impedir que lo hagan o lograr que entiendan algo, que aprendan una lección con el fin de que quienes reciben los actos violentos actúen de determinada manera en el futuro. Por lo tanto es un mecanismo de control social. O sea, un poco también esto nos sirve para ubicar el carácter social que tiene la violencia contra las mujeres. O sea, un poco en ese sentido de no es un problema individual, no es un problema privado, tiene un carácter de mecanismo social de control. Bueno, ese era como un primer elemento. Y el segundo elemento es poder, digamos que me parece muy interesante la manera como Galtung plantea el triángulo de la violencia, en el sentido de que existen una violencia visible y unas violencias invisibles. Una violencia visible en el sentido de que la vemos, tiene que ver con la agresión y con la guerra. Si la guerra es una forma de violencia directa, con la negación de las capacidades, y es una violencia intencional, un poco en el sentido que nos plantea aquí de mecanismo de control social. En general, tú la establecen dos. Esto también opera de una manera que pues ahorita la plantean. Bueno, aquí ya un poco lo que les decía de las tres formas de violencia. Entonces yo les decía que las violencias contra las mujeres también tienen, digamos, unos elementos estructurales, unos elementos culturales y obviamente unos elementos de violencia directa que son los que usualmente vemos. O sea, usualmente vemos el golpe, el puño, la patada, la violación, el grito, el insulto, la humillación, pero por detrás de eso hay unos elementos estructurales que tienen que ver con la desigualdad estructural de las mujeres. Tiene que ver con, digamos, cómo está repartido el poder en la sociedad, cómo está repartido los recursos, cómo se reparte el poder simbólico, pero también el poder real, quién tiene, digamos, si miramos las brechas en términos de desempleo, pues el desempleo femenino es más alto, en términos de carga de trabajo de cuidado, la carga de trabajo de cuidado de las mujeres es, digamos, es más que el doble que el que asumen los hombres. O sea, esos elementos estructurales que también son una forma de violencia contra las mujeres.
pero también una violencia cultural en términos de los mecanismos mediante los cuales se naturaliza y legitima la violencia directa contra las mujeres, esos estereotipos de los que hablamos, esas ideas de que las mujeres valen menos que los hombres, que las aprendemos desde que estamos en el colegio, cuando no nos enseñan ni siquiera, bueno, ahorita no enseñan historia, pero cuando enseñaban historia ni siquiera las mujeres tenían un papel protagónico en la historia, en las ciencias. Digamos que esos elementos que son como transmite una sociedad su cultura, por ejemplo el sistema educativo, pues no resalta, no releva, no reconoce el papel de las mujeres en la historia, ni en la ciencia, ni en el lenguaje en el que hablamos es un lenguaje masculino. O sea, todos esos elementos culturales ayudan a internalizar esa violencia, esos patrones que hacen que las mujeres estemos en general tranquilas con la violencia contra las mujeres. O sea, en general la aceptemos, estoy hablando entre comillas, y digo en general, pues porque hay muchos movimientos de mujeres y muchas movilizaciones que precisamente resaltan que eso no es normal. Pero lo que digo es que hay mecanismos sociales dentro de la cultura que ayudan a poder internalizar esa violencia contra las mujeres y a que una mujer diga, si es que él me pegó porque yo no le tenía la comida servida a la hora que era lógico. O sea, ¿cómo no me iba a pegar si yo no tenía la comida? Las mujeres somos quienes tenemos que hacer la comida. O sea, digamos como estoy tratando de ejemplificar esa manera como se asume esos elementos culturales y cómo esos elementos ayudan a internalizar. Entonces, digamos que hay una noción muy interesante que se han planteado desde el feminismo, que es la idea del continuum de las violencias. Y este continuum se entiende como, o se refiere a la manera sistemática en que ocurren los distintos actos de violencia cometidos contra las mujeres, destacando que ninguno de dichos actos es aislado o inconexo, sino que cada uno da cuenta de la posición de las mujeres dentro de una sociedad patriarcal y de los distintos mecanismos que sirven para reproducir las formas de opresión en razón de su diferencia sexual. Es una noción que sustenta ese carácter estructural de las violencias basadas en género contra las mujeres. Y aquí un poco para ejemplificar o para mostrar, digamos, cómo se entiende ese continuum, es que hay una continuidad y afinidad en el uso de la violencia en vez de una ruptura y una excepcionalidad. Entonces, la violencia es una experiencia que las mujeres experimentamos en diferentes momentos del curso de la vida. O sea, puede haber violencia cuando en sociedades donde hay abortos cuando se sabe que son niñas, por ejemplo, eso es una forma de violencia. Escoger el sexo de la persona que van a ser es una forma de violencia, pero también violencia si las niñas cuando son chiquitas no las envío a la escuela porque no necesitan la escuela para que, como sucede todavía en Colombia, o sea, no creería que no sucede, y sucede en muchos lugares, en muchas regiones de nuestro país. Violencia cuando ya somos cuando somos adolescentes y salimos a la calle y nos empiezan a decir cosas porque nos crecen los senos, o digamos, todas ese acoso callejero que hay contra las mujeres jóvenes, pero también cuando somos más adultas, pero también cuando ya estamos en una vida en pareja, entonces la violencia conyugal. O sea, en diferentes momentos del curso de la vida hay violencia. En los informes, por ejemplo, de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, dan cuenta de mujeres de 70 años violadas como forma de retaliación porque su hijo era de un bando o de otro bando. O sea, no es un factor de protección que yo tenga más de tantos años para decir que no va a haber violencia contra mí. O sea, estoy tratando de mostrar cómo esa violencia ocurre en diferentes momentos en el curso de la vida de una mujer. El otro elemento es la simultaneidad de los tipos de violencia. Entonces no es solamente violencia física, sino también puede ser violencia psicológica y violencia sexual en el mismo tiempo. Ese también es parte del continuum y de entender el continuum de violencias. Otro elemento importante es que la experiencia de la vida de las mujeres está atravesada por la convivencia con la violencia o por la amenaza de la violencia en la cotidianidad. Hay uno de los elementos más importantes, digamos, en la construcción de la identidad femenina, que tiene que ver con el temor a la violación. ¿Sí? Entonces, desde que somos chiquitas,
tenemos que educar a nuestras hijas, a nosotras mismas nos educaron así, sabiendo o digamos alertándonos sobre que algo podía pasar con nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, que no podemos pasar por un lugar oscuro, que no podemos salir por allá, que seguramente si usted sale por allá la van a violar. O sea, esa amenaza de la violencia en la cotidianidad hace que, por ejemplo, las mujeres jóvenes, bueno, yo diría que todas las mujeres, pero básicamente las mujeres jóvenes tengan que saber, o sea, cada mañana que van a salir a la calle, decir, bueno, ¿qué me voy a poner hoy? Algo con lo que no me vayan a meter la mano, no me vayan a gritar, no me vayan a decir cosas, o sea, siempre tiene que haber o sea, creo que eso solo nos pasa a las mujeres, o sea, tener que saber qué me voy a poner para que no me digan cosas feas en la calle, solo nos pasa a las mujeres. Esa es una experiencia digamos, de amenaza de la violencia en la cotidianidad. El otro elemento del continuo es que sucede en los ámbitos privado y público, que pues creo que ha sido suficientemente ilustrado, de que sucede en la casa, pero también en la calle, en el colegio, en el puesto de salud, en la Junta de Acción Comunal, en el partido político, en donde sea. Y otro elemento del continuo es que también, digamos que después del acuerdo de paz, pues sucede también en la guerra y en la paz. O sea, no era solamente, claro, en los contextos de conflicto armado se exacerbaban algunas cosas, pero ahora que se acabó en algunos lugares la confrontación, en otros continúa, pues las violencias siguen ahí, las violencias contra las mujeres siguen ahí, exacerbadas por el hecho de ser mujeres. Entonces ese es un elemento bien importante, digamos, del continuo. Bueno, esto es como ya lo hemos hablado, las formas de violencia según la ley 1257, tal vez la que no hemos hablado es la violencia económica y la patrimonial, que hace referencia a las limitaciones y controles para el uso del dinero, el incumplimiento de obligaciones económicas con los hijos e hijas, por ejemplo, la inasistencia alimentaria, la destrucción de instrumentos de trabajo, las restricciones para el uso de las pertenencias y documentos personales, entre otros. Entonces, ese es como uno de los realmente son aquí dos violencias, violencia económica y violencia patrimonial. Son las dos formas de violencia que reconoce. O sea, son 5 tipos de violencias, 5 tipos de daño que reconoce la ley 1257. Bueno, aquí, digamos, pues creo que esto lo pueden conocer, eso me parece chévere como mostrar que es como un iceberg en términos de lo que decíamos de lo visible y de lo invisible. Entonces hay unos elementos visibles que digamos que la mayor, digamos, el punto más alto está en el asesinato, en el feminicidio, pero también está la agresión física, la violación, el abuso sexual, gritar, insultar, pero por debajo hay formas invisibles como humillar, despreciar, culpabilizar, desvalorizar, ignorar, el chantaje emocional, y más abajo el humor sexista, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación, algo que llaman micromachismo, con lo cual yo no estoy de acuerdo. No creo que sea un término que, digamos, que hable del machismo como es, pero bueno. Entonces, ese iceberg de la violencia que me parece como interesante, ya casi vamos a terminar esta parte. Lo otro que traje aquí fueron unos, digamos, cuando veíamos que hay problemas para reconocer las violencias contra las mujeres, también es porque hay muchas ideas y muchos mitos sobre las violencias contra las mujeres. Aquí traje algunos mitos que se trabajaron en la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, en un texto que es el ABC sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, que es un texto pues muy interesante, muy básico, muy claro pues, frente al tema. Entonces, algunos de los imaginarios, digamos, hay varias encuestas que se han hecho. Hay un estudio que es el estudio de la tolerancia social e institucional a las violencias contra las mujeres, donde hacen una encuesta a instituciones, a funcionarios y funcionarias de instituciones y a ciudadanía en general sobre algunos de los mitos imaginarios y cuáles operan. Y digamos, esto es grave en tanto los operadores institucionales pues tienen un montón de mitos que no deberían tener si son garantes de derechos. ¿Sí? O sea, los pueden tener, cualquier persona los puede tener como todas sus ideas y sus imaginarios, pero si una persona es garante de derechos, pues toca que
que sus estereotipos los pueda dejar a un lado cuando está atendiendo los temas de violencia contra las mujeres o cuando está atendiendo a las mujeres. Entonces, algunos de los mitos que están, estos son generales, ¿no? No es de los, es que, bueno, aquí los voy a leer. Cuando una mujer ha sido infiel, se justifica que sea violentada por su pareja, es uno de los mitos y los imaginarios. Otro, que los problemas de pareja únicamente se resuelven debajo de las cobijas. O sea, digamos, esa idea de que nadie se debe meter es un problema de ellos. Es también una idea que, digamos, va en contravía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y de la forma como es un derecho que tiene elementos de corresponsabilidad de la familia, la sociedad, del Estado. Este crees que es uno de los más fuertes y uno de los más arraigados, y es que a las mujeres les gusta que les peguen y las traten mal, que les peguen y les traten mal. Digamos, justificado en que sí, porque a tal señora yo la traté de defender una vez y entonces me insultó, y bueno, digamos que hay muchos más elementos que averiguar y que indagar, y es uno de los mitos más fuertes. Quienes perpetran hechos de violencia contra las mujeres son exclusivamente hombres con problemas de alcoholismo, trastornos psicológicos o enfermedades psiquiátricas. Tampoco, digamos, se sustenta con las cifras. O sea, la violencia contra las mujeres la hacen hombres sin trastornos psicológicos, sin enfermedades psiquiátricas, sin problemas de alcoholismo, aunque algunos puedan tener estos problemas. Otro también fuerte es que los hombres cultos no golpean. La violencia contra las mujeres solo se presenta en lugares pobres y marginados, y digamos que tampoco es cierto. Si hay digamos, en términos de, cuando yo manejaba estadísticas de violencias contra las mujeres, sí había un elemento que resaltaba, y es que a mayor estrato social, esto también te lo pueden decir las personas que trabajan en comisarías de familia, a mayor estrato social aumentaba la violencia psicológica de una manera muy cruel. O sea, hay formas de violencia psicológicas muy crueles que pueden generar un daño mayor, si se quiere, que el de la violencia física. ¿Sí? Hay formas de daño psicológico muy complejo. La violación sexual solo existe cuando hay penetración. La violencia sexual, digamos que eso es también una idea que tenemos de que la violencia sexual es solo el abuso sexual o la violación. Pero la violencia sexual son muchas cosas y muchos elementos. En estos tiempos, por ejemplo, de todo lo digital, la violencia sexual tiene mucho que ver con el consumo de redes, con el consumo de contenido, también está ahí. Otro estereotipo, otra idea, es que si una mujer dice que no, a menudo quiere decir que sí. ¿Sí? Esa es una idea también muy fuerte. La violencia sexual debe dejar marcas físicas evidentes, de lo contrario puede no haber sido violación. Digamos, esta por ejemplo, es muy importante cuando es un operador de justicia quien tiene esta idea en su cabeza. ¿Sí? Entonces, si es un policía que está levantando pruebas, pues dice, no, pues si no tiene marcas, pues no hubo violación. O sea, yo lo que quiero ver es que estas ideas operan sobre nuestras vidas y definen lo que hacemos y cómo hacemos y cómo estamos asumiendo los derechos de las personas. La mayoría de los casos de violencia sexual son cometidos por desconocidos y en lugares aislados. Bueno, creo que se ha desvirtuado mucho, pues porque la mayor parte de los casos de violencia sexual son por conocidos en la casa, o sea, el lugar más, y la mayor parte es contra niñas, no contra niños, sino contra niñas. Menores de 14 años. Es la mayor proporción de violación sexual y de violencia sexual. Los hombres deben mantener el control sobre los espacios de recreación, diversión y socialización de las mujeres. También es una idea como extendida en algunas zonas de controlar a las mujeres. Los hechos de violencia sexual perpetrados contra mujeres en ejercicio de la prostitución no son considerados como una violación. También para las mujeres que ejercen prostitución es uno de los elementos más fuertes y más, digamos que más vulnera sus derechos, que no son considerados como una violación. Y que también es muy fuerte, que la violencia sexual sufrida por algunas mujeres suele ser provocada por ellas mismas mediante su comportamiento, formas de vestir, saliendo solas a altas horas de la noche, habiendo ingerido bebidas alcohólicas, hablado con extraños, seducido a un hombre, aceptado el aventón de un extraño, etc. O sea, esto tiene que ver con que la culpabilización hacia las mujeres que sufren violencia es muy fuerte. O sea, termina siendo su comportamiento el que provocó la violencia contra ellas, y cuando no tendría por qué ser
digamos, no tendría por qué ser así. O sea, no tendría por qué, si yo, bueno, lo que decía yo no puedo creer lo que le pasó a Rosa Elvira Celi, decía su hermana, yo no puedo creer que mi hermana haya salido a tomar cerveza con dos compañeros del colegio, porque ella estaba en el colegio, y la hayan asesinado y le hayan hecho lo que le hicieron. O sea, yo no puedo creer que uno no pueda salir a tomar una cerveza con un compañero de un colegio o de una universidad. O sea, no puede ser que no podamos hacer muchas cosas porque va a ser culpa nuestra lo que nos suceda. ¿Sí? O sea, algo está mal en la sociedad si eso sigue pasando. Entonces, bueno, esto era como para tener en cuenta, son elementos de discusión, son elementos que pueden generar como, no sé, como a veces polémica, pero creo que es importante también poderlos hablar. Lo último que quiero plantearles son algunas cifras, no alcancé como a mirarlo en profundidad, entonces me disculpo, pero pues son como cosas generales que son importantes. Esto es tomado del estudio, que es un estudio que acaba de salir, que se llama Mujeres y Hombres, Brechas de Género en Colombia, es la primera vez que se hace, en términos de que tiene casi todos los campos, o sea, está en términos de uso del tiempo, en términos de brechas de ocupación, en términos de desempleo, o sea, compendia brechas de género en muchos ámbitos de la vida de las mujeres y los hombres en Colombia, y es de este año, entonces se los recomiendo. Ese estudio plantea que se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental, sin incluir el acoso sexual en algún momento de sus vidas. Entonces, aquí espero que se vea un poquito. Este es el número de casos de violencia intrafamiliar, que si esto es de 2019, están alrededor de 77,000 casos, más o menos cuando yo los revisaba, ahora que pensaba, estaban como alrededor de 80,000 en promedio anuales, aquí habría como una disminución. Y si vemos aquí la violencia no letal de pareja, el porcentaje de víctimas, bueno, son como 42,000 casos, es el mayor caso, ¿no? El 85% de casos de violencia intrafamiliar son violencia de pareja. Yo les decía, me acordé de algo, yo les decía que hay digamos, una discusión con el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, es porque la violencia contra las mujeres es mucho más que la violencia intrafamiliar. ¿Sí? La violencia contra las mujeres incluye, por ejemplo, en términos de delitos, incluye varios delitos. Incluye la violación sexual, el abuso sexual, la trata, o sea, incluye muchos delitos que aquí, digamos que a veces nos centramos solo en el delito de violencia intrafamiliar, que es como más se ha manejado en nuestro país. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, nos plantea que el 71% de las víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia no letal de pareja, son mujeres y el 37.5% son hombres. Digamos, les digo, ese porcentaje ha subido, o sea, antes era más o menos 80-20, ¿sí? Aquí las cifras nos muestran que se ha transformado. 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar con víctimas mujeres son casos de violencia no letal o de pareja, y entonces aquí están como los principales perpetradores. El compañero permanente alrededor del 40%, el excompañero alrededor del 32%, el esposo el 11%, y el novio o el exnovio el 8.5%. Acá hay algo importante que también tiene que ver con el tema de la violencia intrafamiliar, y es que para que se reconozca que el novio o el exnovio es un perpetrador, tendría que haber algún grado de convivencia, ¿sí? Que es otro de los temas, o sea, en términos de delito hay mujeres que no pueden, o sea, que, no sé, una persona que es su novia pero no vivieron, es su novio pero no vivieron juntos y le pega y eso, y no puede alegar violencia intrafamiliar, sino le toca lesiones personales, ¿sí? Que es otro, bueno. Bueno, el 86.1% de exámenes médicos legales por presunto delito sexual son a niñas y mujeres. El 73.2% de los exámenes médicos legales por presunto delito sexual a mujeres son a niñas menores de 15 años. Y Bogotá es el departamento con más presuntos casos de delito sexual a mujeres, pero digamos que Bogotá es el departamento con más casos de todo.
de violencia de pareja, sí, pues también porque es donde más personas hay. El 61% de los hombres y el 60.1% de las mujeres están de acuerdo con que mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta, es lo que les decía de esa idea y de ese mito de que a las mujeres que siguen es porque les gusta que les golpeen. Entonces aquí que me pareció interesante mostrar esta gráfica que es el porcentaje de personas de 13 a 49 años que está de acuerdo con afirmaciones sexistas. Bueno, esta es la primera, que es la que acabamos de ver, que las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta. Entonces, sí, aquí se ve mujer urbana, mujer rural, hombre urbano, hombre rural, o sea, el mayor porcentaje son hombres en el sector rural que están de acuerdo con esa afirmación, el 65% de los hombres. Otra afirmación que es, los hombres de verdad son capaces de controlar a sus parejas. También casi el 50% de las personas está de acuerdo con esto es de la encuesta de demografía y salud. El 49% de hombres rurales y el 47.9% de mujeres rurales están de acuerdo con que los hombres de verdad son los que son capaces de controlar a sus parejas. Y hay casi 10 puntos de diferencia con respecto a las mujeres urbanas, 37.1, y con respecto a los hombres urbanos, 38.1. La otra idea, que esta también es muy fuerte, y es una buena esposa obedece a su esposo siempre. El 70% de los hombres del sector rural están de acuerdo con esa afirmación y el 57% de las mujeres. Aquí contrasta que el 31% de las mujeres del sector urbano, solo el 31% está de acuerdo. Digamos, contrasta la diferencia entre mujeres en la parte rural y urbana y entre mujeres y los hombres en la parte y los hombres rurales. La otra afirmación es que es normal que los hombres no dejen salir solas a su pareja. Digamos, digamos, hay muchísimo menos respuestas afirmativas, el 35% de los hombres rurales y el 25.9, casi 26% de las mujeres rurales, frente al 17% de las mujeres urbanas. Y bueno, se justifica pegarle a la pareja cuando ha sido infiel, o sea, creo que aquí bueno, contrasta que el 13.1% de los hombres urbanos son los que mayor respuesta tienen. Pero mira, contrasta con el 3.5% de las mujeres rurales, el 8%, pero si comparamos urbana. Si comparamos la parte rural, el 8% de las mujeres rurales y el 7.6% de los hombres rurales, o sea, las mujeres rurales creen más en esta idea que los hombres rurales, que me parece también pues llamativo por lo mismo. Esto está en el informe, o sea, yo solo traje como algunos elementos que me parece pues interesantes, si lo bajan está en la página de ONU Mujeres o en la página del DANE también, porque fue hecho como en asocio entre el DANE y ONU Mujeres. Bueno, digamos que si quieren ahora más tarde, pues hablamos como de algunos elementos que han surgido en la pandemia, que sería como cómo se ha comportado esto en la pandemia. Podría ser que en el momento de diálogo lo pudiéramos plantear. Y simplemente como algunas reflexiones finales que realmente son como las reflexiones que se han hecho desde el feminismo, o sea, bueno, que es como lo que he tratado de plantear, es que la violencia contra las mujeres es una de las expresiones más claras de discriminación contra las mujeres. Debe ser uno de los ejes centrales de las agendas de los estados y las sociedades, buscar la igualdad y la ciudadanía plena de sus integrantes. O sea, con estas cifras de violencia contra las mujeres es muy difícil hablar de igualdad y de ciudadanía plena. Un dato que no está acá, que se me olvidó comentarlo, no lo anoté, pero sí está ahí, es el año pasado hubo más o menos 1.000 homicidios de mujeres. O sea, para decir si es feminicidio o no, es necesario plantear una investigación, ¿sí? O sea, que pase por una investigación penal y se tipifique y se demuestre que fue un feminicidio, pero más o menos hubo 1.000. El Observatorio de Feminicidios Colombia este año ha planteado que en la pandemia, durante la pandemia, se han presentado 500 asesinatos de mujeres. Más o menos son más asesinatos de mujeres que el asesinato de líderes sociales. Estoy simplemente mostrando la magnitud, o sea, los líderes y lideresas sociales las están
asesinando pero miren que han asesinado 500 mujeres. Digamos que el asesinato tiene que ver con el hecho de ser mujeres, no porque hayan hecho algo, sino porque son mujeres y por las cosas que están asociadas a ser mujeres, que es como un poco la tipificación del delito de feminicidio. Bueno, la violencia contra las mujeres no es un asunto de patologías individuales o conflictos familiares o depravaciones sexuales. No es un asunto individual. ¿Sí? Pueden existir elementos individuales, pero hay un contexto cultural y social que digamos que favorece que se dé la violencia contra las mujeres. Es un problema global, extendido y complejo. Sus orígenes se ubican en la desigualdad social, cultural, económica y política entre mujeres y hombres. Digamos, hay un tema del que recientemente se ha empezado a hablar, que es también la violencia política contra las mujeres o la violencia contra las mujeres en contextos de ejercicio político, que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, el hostigamiento contra mujeres que ejercen la política, violencia contra ellas, amenazas, ¿sí? Este también es un tema que se ha venido trabajando más recientemente. La democracia basada en el respeto de los derechos humanos no es posible si no se garantiza a las mujeres una vida libre de violencias. Bueno, es una apuesta porque la lucha contra la violencia sea un asunto de justicia, de seguridad pública y de superación de la exclusión social. Bueno, aquí ya les dije reiterar que es una violación de los derechos humanos, la necesidad de acciones claras y concretas en los estados, su prevención, erradicación, sanción y reparación en el marco de sus obligaciones internacionales, es decir, del cumplimiento de la debida diligencia que tienen los estados. Y finalmente la reflexión es como, finalmente esto cómo me toca a mí en mi entorno personal. Digamos que las mujeres hemos aprendido una forma de ser mujeres basadas en la subordinación y en aceptar esa subordinación. Los hombres han aprendido una forma de socialización en general basada también en el ejercicio del poder y de la fuerza. ¿Qué cosas podemos cambiar? ¿Qué cosas podemos transformar en nuestros entornos personales y familiares o laborales a favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Esa sería como mi reflexión final. Muchas gracias. Bueno, Nadia, muchas gracias. Excelente exposición sobre el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer. Yo creo que has hecho una contextualización muy importante de esta situación. Entonces ahora pues abrimos el foro. Entonces le doy la palabra a la compañera Angie. Angie. Bueno, ya, no sé qué. Qué pena, Bueno. estaba hablando con el micrófono apagado ya. Les decía que en cuanto a las cifras que Nadia nos expone de las bajas denuncias que se tienen por parte de los hombres en cuanto a violencia de pronto intrafamiliar o violencia sexual, considero que uno de los factores puede ser el machismo que se viene generando pues de forma cultural o de mucho tiempo, precisamente porque pues el hombre no considera viable denunciar que fue maltratado o fue abusado sexualmente, mientras que pues las mujeres en este caso tenemos un espacio más abierto para este tipo de denuncias, aunque claramente de ninguna de las dos partes es aceptable, ¿no? Yo estaba preguntándome sobre el tema y como la controversia que se puede generar en cuanto al tema de derechos humanos en nuestro país y la posible cadena perpetua para este tipo de acciones de violencia sexual, ya sea para hombres, mujeres o bueno, para cualquier ser humano. Es igual es una falta muy grave y pues se podría considerar, pero entonces ¿a qué punto podríamos llegar a reevaluarlo por el tema de los derechos humanos? ¿Me escuchan? Hola. Hablas de las propuestas de cadena perpetua. Sí, o sea, es que es como una controversia que se podría generar en cuanto al tema de los derechos humanos, ¿sí? Y la posibilidad de que se le dé una cadena perpetua a ese tipo de abusos, ¿sí? Abusos sexuales o abusos intrafamiliares, ya sea ya para la mujer o para el hombre, ¿sí? Sí, pues bueno, primero como un elemento como también importante
como de aclaración. La mayor parte de las víctimas son mujeres, ¿sí? Digamos así, hacia allá la idea de que ha venido aumentando la violencia contra los hombres, puede que esté aumentando, pero digamos muchas veces lo que sucede es que son respuestas de las mujeres a una violencia que han ejercido los hombres, entonces quedan los dos ¿cómo se dice? Sindicados, bueno, no sindicados no es la palabra, pero quedan procesos contra hombres y contra mujeres, aunque el perpetrador inicial haya sido el hombre. O sea, cuando yo decía que a veces uno de los elementos de discusión fuertes es eso, porque si tú, no sé, si hay un contexto de violencia ejercido sistemáticamente y tú llegas un día y le respondes al man con un golpe, pues termina diciendo en la comisaría es que ella también me pegó, y ella dice sí, yo le pegué, pero porque él me había pegado, o sea, y terminan los dos implicados. Es un poco para contextualizar también porque hay una mayor número de cifras de hombres, sin negar que lo que tú dices del machismo y de reconocer que soy víctima de violencia puede estar ahí, ¿sí? O sea, eso no lo niego. Frente al segundo tema de lo de la cadena perpetua, pues digamos que mi postura es, digamos, hay posiciones que son antipunitivistas en el sentido de que el hecho de que una persona esté toda la vida en la cárcel no resuelve los problemas si no resolvemos, digamos, si no atacamos el contexto cultural que facilita las violencias contra las mujeres y facilita el abuso sexual contra niños y niñas y el abuso sexual contra mujeres. O sea, si seguimos planteando que la respuesta es meter a la cárcel a todos, pues seguramente la cárcel nunca va a ser suficiente para todos los que habría que meter. O sea, si no trabajamos en el contexto cultural que facilita y que favorece y que perpetúa esas violencias, seguramente puede que hagamos y metamos, pero eso no va a resolver los problemas. Es como lo que yo pienso, vamos como en términos muy personales del punitivismo, porque digamos hay un populismo punitivo de meter a todo el mundo a la cárcel, pero digamos, esto genera muchísimas posiciones y posturas, ¿sí? O sea, claro, es necesario poder hablar de que hay unos intolerables sociales y que los delitos, o sea, la sociedad reconoce, tipifica algo como delito cuando no es tolerable socialmente, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿resuelve que tengamos a las personas o a los hombres, porque la mayor parte de los perpetradores de violencia sexual son hombres, ¿sí? Que los tengamos en la cárcel, no sé si 50 años, toda la vida? O sea, eso resuelve, eso va a resolver qué pasa con los niños y las niñas o a evitar que se reproduzca. Seguramente lo que va a tocar hacer son ambas cosas, o sea, poder tener unas penas que son altas, ¿sí? O sea, que ya están altas, ya son altas y se cumplieran, son altas y están altas, pero también poder trabajar en esos aspectos culturales que son los que no hemos trabajado, o sea, porque nosotros y nosotras seguimos reproduciendo los patrones machistas, los seguimos asumiendo en nuestras relaciones cotidianas. Si no trabajamos eso, o sea, la escuela lo sigue reproduciendo, los medios de comunicación, las canciones de reggaetón, o sea, todo lo sigue reproduciendo. Si no trabajamos en transformar eso, pues seguramente no vamos a generar transformaciones culturales a favor como de que los derechos sean para todos y para todas de verdad. Eso es como mi postura muy personal. O sea, hay muchas mujeres que plantean que sí, que debe ser no sé, cadena perpetua, pero yo no estaría, o sea, esa sería como mi postura. Doctora, otra pregunta, o sea, digamos, se ve mucho que en los hogares y hay familias que de pronto pues los hijos ven cómo maltratan a su mamá y se ha visto que siempre fue maltratada por el padre o por la persona que está ahí como pareja de su mamá y les parece algo muy normal y muy habitual. Entonces pues mi mamá se dejó maltratar, se dejó abusar y siguió una vida normal y siguió siendo nuestra mamá, pues yo como hija lo puedo permitir para tener un hogar. Sí, ese tipo de pronto de creencias que mujeres le generan a sus hijos y pues eso se va extendiendo de generación en generación, ¿no? O sea, llega un momento en que pues alguna persona tiene que pararlo, pero pues pueden pasar temas bastante complejos de conflictos intrafamiliares.
pues la ayuda que hasta el momento conozco son ayudas psicológicas o sociales que se pueden realizar por parte del tema de salud o bueno, pues psicológicas básicamente, pero como que otro tipo de acompañamiento se podrían hacer a ese tipo de familias o de hijos que son los que reciben todos estos castigos o todas estas consecuencias de que sus padres se vean en este tipo de conflictos. Pues sí, yo lo primero que creo es que eso de que sea un intolerable social es muy importante, o sea, que la sociedad no lo tolere, lo que tú dijiste. Seguramente una mamá maltratada, una abuela que fue maltratada, pues, o sea, ni siquiera fue que yo fui maltratada, sino que yo veo a mi vecina y ella también, y mi otra vecina también, y mi prima también, y la otra, y la otra, y la otra, y seguramente todas eran maltratadas, o sea, todas eran mujeres violentadas, porque el contexto lo permitió, ¿sí? Yo soy muy amiga, o bueno, digamos, de los procesos en los que he estado son procesos colectivos entre mujeres. O sea, el tema de estar acompañadas es una cosa muy importante, o sea, el tema de generar redes de amigas, redes que permitan un nivel de protección a las mujeres es importante. O sea, y protección me refiero a abrigar, ayudar, avisar, saber que yo tengo un teléfono a quien puedo llamar y decir, mira, me está pasando esto, ayúdame. Sí, se pueden plantear como ejercicios así, ejercicios colectivos que tienen que pasar por un proceso de empoderamiento de las mujeres, y cuando hablo de empoderamiento hablo de conocer nuestros derechos. O sea, muchas mujeres no conocen los derechos. O sea, alguna vez una señora me decía, Nadia, es que yo creía que mis deberes eran mis derechos. Es decir, que yo tenía derecho a lavar, a planchar, a cocinar. Esos eran mis derechos. Yo pensaba que esos eran mis derechos. Yo no sabía que yo tenía derechos. Entonces, si las mujeres no sabemos que tenemos derechos, pues obviamente no vamos a poder exigirlos o no vamos a poder hacer el clic frente a romper el ciclo de la violencia, ¿sí? Romper el ciclo de la violencia no es un elemento fácil, ¿no? Los estudios muestran que más o menos, bueno, cuando se rompe el ciclo de la violencia es cuando la mujer dice, hasta aquí, no más, no me importa ni lo que diga mi tía, ni mi mamá, ni mi primo, ni mi esposo, o ni que me diga que se va a matar o que se va a tirar por la ventana. Cuando la mujer dice, no me importa nada de eso, ella rompe el ciclo de la violencia y dice, me voy o hago algo. Este tiempo más o menos demora 5 años. Son los estudios que han hecho las que se han dedicado a mostrar o a mirar esa ruptura del ciclo de la violencia, porque digamos que finalmente quien puede decidir eso es una mujer. O sea, la mujer toma la decisión y lo rompe. ¿Qué pasa? Cuando una mujer decide romper el ciclo de la violencia es cuando en más peligro está. O sea, si ustedes ven, la mayor parte de casos de feminicidio son, él la mató porque ella le dijo que hasta aquí seguía, que hasta aquí. Sí, él la mató, no sé, los últimos casos, yo leía en los informes que ha hecho 070 y los informes que ha hecho El Espectador, casos así, o sea, en muchos, o sea, muchos de los que uno conoce tienen que ver con eso, aunque en el momento en que la mujer toma la decisión de romper el ciclo de la violencia, es cuando el Estado debería protegerla más. Sí, es cuando el Estado debería desplegar todo su potencial y todo su papel para decir, la protegemos porque esta mujer está en peligro, porque esta mujer ha denunciado 50 veces o 15 veces o una vez, no importa. Pero si sabemos que el momento en que la mujer decide que se rompe el ciclo de violencias es cuando está en mayor peligro, el Estado tendría que actuar ahí, es cuando más tiene que actuar. Pero el otro elemento que quería resaltar de cuando la mujer decide romper el ciclo de la violencia es que seguramente antes lo ha intentado muchas veces y ha dicho sí, ya, pero entonces me llega con las flores o con la serenata o con lo que me llegue, o voy a cambiar, o yo te amo, o sea, o me arrodillo, o el anillo, lo que sea con lo que llegue, y yo digo, bueno, listo, sí, es cierto, me ama, voy a esperar, pero ¿cuál debe ser el papel de esa red de mujeres o esa red de apoyo? No tiene que, o sea, el papel no puede ser, pues entonces plieguese usted sola, hágalo usted sola, ¿no? O sea, el papel tiene que ser acompaño. Yo acompaño, yo sigo ahí, yo sigo esperando, yo sigo estando atenta cuando esta mujer me llama y me diga, me está pasando algo, o atenta a conocer como los mecanismos de activación de rutas, que también es una información muy útil, que yo solamente, digamos, conocí. O sea, yo fui directora de eliminación de violencias contra las mujeres en la Secretaría de la Mujer durante la Bogotá Humana, durante 2 años casi,
Yo solamente conocí cómo se activaba una ruta cuando me tocó activarla. O sea, antes yo tenía una información, pero esa información es muy valiosa, o sea, saber que el 123 es un teléfono al que debemos llamar cuando estemos en peligro inminente, ¿sí? Pero saber, por ejemplo, que en Bogotá tenemos una línea púrpura distrital de acompañamiento psicosocial y también asesoría jurídica, saber que está la línea 155, o sea, son cosas que pueden marcar la diferencia en determinado tiempo para una mujer, y creo que son elementos importantes frente a eso que podemos hacer todas para acompañarnos y para hacer algo concreto frente a la violencia contra las mujeres. Sigue, Ailín. Doctora, muy buenas tardes. Yo creo que en Colombia hay demasiados problemas de violencia contra la mujer, porque precisamente las leyes de Colombia nunca favorecen a las mujeres, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto de esposos que maltratan a las esposas, que les pegan, y esas señoras se la pasan todos los días allá en la comisaría de familia poniendo la queja, diciendo ese tipo me va a matar, por favor, póngale una caución para que no se me acerque, no sé qué, pero las autoridades nunca hacen nada y definitivamente los esposos terminan matándolas a ellas, dejando unos niños huérfanos, bueno, problemas horribles. O también, por ejemplo, yo tengo una amiga que es psicóloga y trabaja en un colegio en el sur, y ella ve muchos casos de niñas que son violadas por sus padrastros, hasta por los papás. Y mi amiga me comenta y me dice, "Y es que uno se siente impotente, uno se siente muy mal, uno se siente pues como triste de ver la situación de estas niñas y no se puede hacer nada". O sea, ¿qué solución tiene, por ejemplo, una orientadora, una psicóloga, cuando un alumno de un colegio, una alumna de un colegio así les cuenta una situación de estas y la ley no protege de verdad a las mujeres acá? La ley es, por ejemplo, muy protectora de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en Europa, en Alemania, en países muy desarrollados. Allá sí se respeta pues la queja que coloca una mujer o algo. En este país no, y este país es muy machista. Entonces eso es normal, que el tipo llegue y le pegue siempre a la señora, que se gaste toda la plata del salario mensual y no tengan que comer. Este país todavía tiene muchas falencias y principalmente pues en la legislación, creo yo, doctora, ese es un problema grave. O sea, en realidad no hay un castigo de verdad un castigo bien fuerte para los hombres que hacen esta clase de acciones. Entonces estamos pues en ese tema, sí estamos como muy quedados atrás, diría yo. Gracias, doctora. No, señora, yo solo Nadia está súper bien. Bueno, pues digamos que yo diría que más que un problema de leyes, es un problema de cómo se ejercen, digamos, cómo se implementan las leyes y cómo es que se me va la palabra, digamos, cómo opera la justicia. Finalmente también es como un problema de operación, de la operación de la justicia como tal. Cuando yo les decía el tema de los mitos y los estereotipos, le daba tanta importancia, es porque esos mitos y estereotipos operan en todos los seres humanos, en hombres, en mujeres, en funcionarios, en funcionarias, operan en los comisarios y comisarias de familia. Entonces, claro, si un comisario o comisaria de familia cree, yo estoy segura que en este momento no pasa, o sea, lo digo, o sea, no podría creer que en este momento pase, pero seguramente un comisario no va a decir que a esta señora le gusta que le peguen, pero de pronto sí lo dice o lo piensa. Y si yo pienso que a esta señora le gusta que le peguen, yo no voy a tomar en serio su denuncia. ¿Sí? Porque entonces va a decir, ay, va a venir ahora y seguramente en una semana va y le quita la denuncia. Afortunadamente eso ya no se puede hacer. Pero lo que quiero decir es que tiene que ver también con lo que hay en los operadores de justicia, lo que hay en la trayectoria vital, en la estructura de pensamiento, en la formación de los operadores de justicia. Por eso digamos que parte de las apuestas que han hecho los movimientos feministas y las mujeres es que los operadores de justicia tienen que tener formación en género,
O sea, no es solamente que venga yo le hago un curso de sensibilización, no. O sea, muéstreme que estudió género, que tiene una maestría, que tiene una especialización. Si se la pido en otras cosas, ¿por qué no se la voy a pedir en género? Para yo asegurarme que no tengan estereotipos de género cuando van a legislar, cuando van a, bueno, más que a legislar, cuando van a impartir justicia. ¿Sí? Entonces, este tema es muy importante, o sea, poder garantizar que estos operadores, y Colombia tiene responsabilidad en eso, digamos que lentamente se ha hecho, lentamente se está haciendo, o sea, no, digamos que la Fiscalía tiene algunos avances en algunos, o sea, no en general, pero hay algunos avances. En la policía también hay algunos avances en términos de formación a policiales, porque también los policías pueden ser, o sea, la policía es el primer respondiente en casos de violencia contra las mujeres. Entonces, si la policía tampoco tiene ni la sensibilidad ni los elementos, pues también va a entrar y hacer lo que quiera, o sea, ¿sí? Por eso es que tiene que ser una labor, digamos, colectiva muy importante de seguir trabajando en esto. Pero hay otro elemento que también me parece importante contarles y plantearles, y es que también hay abogadas con perspectiva de género o abogadas feministas que se han dado la tarea de acompañar a las mujeres en estos procesos. O sea, muchas veces las mujeres no saben, o sea, no saben cómo llegar o qué es lo que tienen que decir en la comisaría de familia para que no se las pasen por la faja, y las abogadas la acompañan. ¿Sí? O sea, ese elemento es muy importante. O sea, cuando, lo que también les decía, cuando yo estuve en la Secretaría de la Mujer, el programa más exitoso, y sigue siendo el más exitoso de la Secretaría de la Mujer, era el programa de justicia de género, que tenía que ver con abogadas que asesoraban, o sea, que asesoran, orientan y hacen representación legal a mujeres víctimas de violencia. ¿Sí? Entonces, más exitoso porque era una demanda que estaba ahí, o sea, las mujeres, o sea, la relación de las mujeres, la relación de cualquier ciudadano con el Estado es una relación lejana. A veces yo no entiendo qué es el Estado, pero más si es una mujer que no ha tenido posibilidad o de estudiar, o puede que haya tenido posibilidad de estudiar, pero está en sus quehaceres de la casa y es víctima de violencia, o sea, su relación con el Estado es cero, o sea, no sabe qué es el Estado. Dicen, no, el Estado es algo que a lo que yo no le importo. Entonces, cuando se creó este programa realmente ha tenido una respuesta muy importante, y es porque las mujeres lo demandan mucho. O sea, díganme qué hacer para presentar una demanda por inasistencia alimentaria, que es el delito, uno de los delitos más impunes en Colombia, se llama inasistencia alimentaria, ¿sí? Y es que, o sea, que las mujeres tenemos los hijos solas. O sea, las mujeres tenemos donantes, parece, o sea, tenemos donantes y gracias a esos donantes parimos hijos, pero la responsabilidad de mantener a esos hijos termina siendo de las mujeres, ¿sí? Entonces, uno de los delitos de mayor impunidad es esa. Entonces, las mujeres, por ejemplo, para presentar demandas de inasistencia alimentaria las pueden asesorar, para presentar las denuncias de violencia intrafamiliar también. O sea, eso ha sido muy importante, y esos canales también, pues como las invito a conocerlos. Entonces está esa línea púrpura, pero también están las casas de igualdad de oportunidades, y ahí en cada casa hay una abogada que puede asesorar a las mujeres. Y en casos en que, digamos, los casos en que son muy, digamos, de mucha vulneración, donde las mujeres no pueden pagar un abogado, que son, bueno, tienen unos criterios, también la Secretaría de la Mujer hace representación jurídica y ha ganado casos importantes que han sentado jurisprudencia importante en términos de violencia contra las mujeres. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que es una justicia que está en contra de las mujeres, en el sentido de que a las mujeres les toca demostrar todo el tiempo, es a ella la que le toca demostrar lo que le pasó. O sea, no hay una presunción, es una presunción de que está diciendo mentiras, es un poco para ponerlo caricaturescamente. O sea, hay una presunción de que la mujer miente, entonces a ella le toca todo el tiempo demostrar que sí hubo violencia, que sí le hizo eso. O sea, es una cosa compleja, estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero dejar como mensaje es que hay cosas que se están haciendo, hay avances, y que también depende de nosotras que sigamos poniendo estos temas en la agenda pública. O sea, si sabemos por ejemplo, lo que tú dices de las niñas, de tu amiga que es profesora, pues ella puede asesorarse de otras instancias. También puede poner a la Secretaría de Educación al tanto del tema y decir, bueno, movamos esto. Yo sé que no es fácil,
También yo trabajé en la Secretaría de Educación en este tema de género y de violencia contra las mujeres, y yo sé que no es fácil, pero se pueden hacer cosas, es un poco como el mensaje. Bueno, ¿qué otro compañero o compañera quiere preguntar? Bueno, yo preguntaría sobre cómo ha sido en esta época de la pandemia, cómo ha sido ese tema de la violencia contra la mujer, qué ha significado eso en este periodo de pandemia. Sí, pues mira, yo no alcancé a revisar como las cifras y ese tema, pero bueno, algo que sí he sabido es un incremento en las llamadas, un incremento muy alto, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, de las líneas de atención telefónica a la violencia contra las mujeres. O sea, un incremento, por ejemplo, en Bogotá, que yo tenía por aquí el dato, en la línea púrpura en Bogotá, a ver, no encuentro los datos, pero digamos un incremento, ya, más o menos de 7.000 llamadas, estaban en 2.500, 2.800 mensuales, y hay meses en que han tenido 4.000 llamadas de orientación y de mujeres que, digamos, que ha sucedido en la pandemia, durante sobre todo los periodos de confinamiento, las mujeres estaban con sus agresores o sus presuntos agresores en la casa. Entonces, ahí el mecanismo que empezó a funcionar fue el WhatsApp. Entonces, poder inclusive inventarse códigos, crear códigos para poder hablar con las mujeres y poder movilizar como la policía cuando tuviera que hacerse o cuando se pudiera hacer. Eso como en los espacios privados, incremento de llamadas, pero no de denuncias, que es pues también porque pasó una cosa que es muy paradójica, y es que en vez de dejar abiertos los lugares de denuncia, los cerraron, o sea, cerraron las comisarías y dejaron atención telefónica nada más, que digamos, no es coherente con la gravedad del asunto. O sea, si es un asunto tan importante, se tendría que haber dejado abiertos los sitios de denuncia para que las mujeres llegaran como pudieran. En un evento que estuve en estos días, las mujeres también hablaban de que durante la pandemia se incrementó el control sobre los cuerpos de las mujeres en espacios públicos, al estar en la calle sola un poco, empezó a ver, sola entre comillas, a ejercerse mayor control, a ejercerse mayor violencia, por ejemplo, policial contra las mujeres en los contextos también de protestas y de denuncias. Bueno, aquí tengo, sí, el incremento de llamadas a la línea 155 fue del 95%. La línea 155 es la línea nacional que tiene la policía. La línea púrpura es la línea distrital. ¿Qué más? Bueno, también, digamos, como reconocer que inclusive antes de la pandemia había subregistro de los casos de violencia. Entonces, digamos que lo que se presume ahora con la pandemia es que el subregistro sigue estando ahí. ¿Qué más? Bueno, hay algo que también es importante como resaltar y que ustedes conozcan, y es que medicina legal también se ha transformado y también ha hecho esfuerzos importantes en términos de instrumentos, de generar instrumentos para la protección de las mujeres. Entonces, medicina legal tiene un instrumento que se llama el instrumento de valoración del riesgo feminicida. Ese es un instrumento que aplican cuando, aquí en Bogotá se aplica en 2 lugares, que es en medicina legal en el centro y en el CAPIF, que es el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, que queda ahí en Palo Quemado. Y ese instrumento es cuando, digamos, como el CAPIF tiene todas las entidades ahí, que es algo muy importante, o sea, tipos CAPIF deberían haber muchos. Entonces es un lugar donde tú tienes a la Secretaría de la Mujer, tienes a la Comisaría de Familia, tienes a Medicina Legal, tienes a una cantidad de entidades. Entonces, cuando la Comisaría de Familia le dice, señora, por favor, vaya a Medicina Legal le aplica ese instrumento de valoración, y ese instrumento de valoración se ha incrementado. O sea, ese instrumento te valora el riesgo de feminicidio que tú tienes, o sea, el riesgo de sufrir feminicidio por el hecho de violencia. Y lo que ha pasado es que las valoraciones con riesgo muy alto se han aumentado hartísimo, ¿sí? O sea, que las mujeres que van allá
o sea, las mujeres que han ido son mujeres que están en un riesgo muy alto de feminicidio, y lo importante es que ahí se puede solicitar de una vez la medida de protección para esa mujer. O sea, por eso digo que es importante. El dato que daba la compañera de la Secretaría de la Mujer de que sean, en términos de medidas de protección, se han aumentado en un 133%. El aumento de medidas de protección consistentes en casas refugio para mujeres víctimas. ¿Sí? Entonces, digamos que la pandemia, la pandemia ha puesto de precedente, pues que el problema estaba, que el problema era real, que sí es un lugar de riesgo la casa para las mujeres. Ha supuesto una sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado para las mujeres, una sobrecarga de trabajo en términos de la atención de las tareas de los hijos, pero además hacer el almuerzo, pero además responder al trabajo remunerado. Entonces, ese tipo de cosas han incrementado también los conflictos, y bueno, pues vamos a ver qué sucede cuando ya se desconfine como pues más claramente la sociedad y que sigue sucediendo. Tiene la palabra Jaime Fernando. Sí, buenas tardes, gracias. Yo tengo una pregunta que me inquieta, no sé si vale la pena hablar de eso, pero digamos que ¿qué retos conceptuales o metodológicos tiene para el Centro de Pensamiento de Estudios contra la Violencia de la Mujer? Esas organizaciones como esa fundación machista de estos señores ganaderos llaneros que les abren cámaras y micrófonos en los medios. Vimos a Pirre entrevistando a un señor allá, el fundador, terrible, con un lenguaje de crápula, invitando a los jóvenes a hacer patanes, y que finalmente el senador Iván Cepeda lo denunció penalmente, ¿no? Esa es mi pregunta, que ¿cómo, cuál es el reto conceptual o metodológico que enfrentan ustedes frente a esas expresiones que también son culturales recalcitrantes? Pues no lo he visto. Yo vi uno hace algunos años sí, pero sí era un tema machista también. Puede ser el mismo, como un llanero, sí, creo que puede ser el mismo. Digamos que hay una parte de la reflexión que no planteé, y es la reflexión sobre la masculinidad, ¿no? O sea, que es una reflexión bien importante también. Y es pensar los hombres con género, pensar la construcción de la masculinidad, y qué elementos tiene esa construcción de masculinidad que hacen que una de las principales víctimas de ese patriarcado sean los hombres, en el sentido de no lo reconocen. O sea, seguramente estos señores de la Fundación Machista pues también son víctimas de tener que ser esos machos recalcitrantes que nunca se rajan, pues, y mostrarse de esa manera. Entonces yo lo que pienso es que expresiones como estas sirven para digamos, a evidenciar pues lo que tú dices es pues lo absurdo que puede ser ese discurso, o sea, lo absurdo que puede ser poder generar esa reflexión para mostrar otras formas de ser hombre válidas y otras formas de ser hombres que transforman esa estructura que finalmente termina haciendo daño, y no solamente daño a los hombres, sino también daño al planeta, o sea, a los recursos naturales, a las mujeres, a los territorios. O sea, es una manera de asumir lo masculino que termina avasallando todo y acaparando todo. Entonces yo creo que esos elementos, digamos, esas posturas, pues que no, o sea, es muy difícil silenciarlas, y pues no creo que haya que silenciarlas. Yo pienso que es importante que se evidencien, pero que podamos generar discusión sobre lo absurdo que es, podamos generar discusión con otros hombres que han avanzado sobre reflexiones sobre la masculinidad transformadora. La masculinidad es
no sé, masculinidades que asumen la paternidad de otra manera, masculinidades que asumen la no violencia, ¿sí? Masculinidades que asumen el preguntar, o sea, el no creer que las mujeres son una cosa, un objeto sexual disponible para mí como hombre, sino que las mujeres son sujetos que pueden querer un día y otro día no querer, o me pueden decir que quieren y cuando ya se arrepintieron y ya no quieren, y está bien y es válido. Entonces yo pienso que esos elementos, no sé, discusiones, también me parece bien que si hay una denuncia penal, porque pues si está, no sé, en contra de algún derecho, pues se puede hacer también denuncia penal, así me parece bien, pues no las aliento, pero pues también por eso les decía las canciones de reggaetón, o sea, si nomás estamos expuestos y expuestas, nuestros niños, nuestras niñas están expuestas a semejantes letras tan poco edificadoras de lo humano, ¿sí? O sea, un poco, para quitarle la carga moral, que no sea un tema moral, sino poco edificadoras de lo humano, de lo que somos los seres humanos, musicalmente tan pobres, ¿sí? O sea unas construcciones armónicas muy pobres, y estamos expuestos a eso. ¿Cómo hacemos con eso? O sea, que ahí sí, como tú dices, qué retos nos plantea eso, y seguramente pues habrá quienes nos oponemos a esa música, quienes no nos gusta, pero habrá quienes desde esa música y desde ese género cambian los contenidos y plantean contenidos de reflexión y de contenidos a favor de los derechos de las mujeres, porque también las he escuchado. Entonces, sí, creo que es importante plantearlo. Se han hecho varios encuentros, un tema pues que era emergente hasta hace unos años, ahora es un tema ya súper reconocido, es el tema de las masculinidades. Entonces sería pues chévere también que Pirri entrevistara a hombres que trabajan el tema de masculinidades. Hay un colectivo de hombres y masculinidades, hay varios colectivos pues que trabaja y que también le dé el horario prime, o el que sea para hablar desde ese otro punto de vista de lo masculino que también construye, que también teje como más humanidad. Muchas gracias. Bueno, hay una experiencia a propósito de ese tema, yo no sé, hay una experiencia de las mujeres en Kovala, que es en el Kurdistán, que es un ejército de mujeres que lucha pues con pues la liberación del Kurdistán, pero también contra el Estado Islámico, contra todo este fanatismo. Y no sé si conozcas ese tema. Y estas mujeres, pues que son las que dirigen el ejército y que además ponen en una crisis a los fanáticos del Estado Islámico, en la medida en que cuando ellos ven que es una mujer la que los está enfrentando, pues pierden fuerza, porque ellos van a morir por Alá y van a llegar allá a estar con las 11.000 vírgenes, entonces, y no pueden morir en manos de una mujer. Pero, digamos, dentro de ese ejército de las mujeres de Kovala hay hombres, y estos hombres hacen parte de unos cursos como de reinducción, como de formación, como de reconstrucción, digamos, de su vida masculina a partir de una visión que es de una visión de lo musulmán, que es el sufismo, que es una visión más libre. No sé si conozcas el tema o si puedas decir algo sobre eso. No lo conozco a profundidad, o sea, no, sí, creo que vi un documental sobre ellas, digamos que también era como una mirada de mostrar la agencia política de las mujeres y la posibilidad de que las mujeres sean sujetas políticas en el sentido de asumir una postura frente a algo, y en este sentido frente a las armas, frente a la defensa de ciertos valores. Pues no, me parece muy interesante, y son como de esas experiencias que en este momento las invitan a diferentes lugares como a mostrar otras maneras de que se están dando como dentro de ese mundo islámico, de las mujeres. Ayer mismo veía, por ejemplo,
en el canal alemán que mostraban cómo en la misión que está preparada, que preparó, no, que envió Emiratos Árabes Unidos al espacio, el 70% de quienes están coordinando eso son mujeres, son ingenieras. Entonces, digamos que también una mirada que, digamos que no pensaría que en el mundo islámico no tiene ningún papel, pero pues hay escenarios donde se van rompiendo esas ideas de las mujeres completamente subordinadas, pero no tendría como más elementos frente a esa experiencia de la que tú hablas. Bueno, pues si no hay más preguntas, Nadia, le agradecemos mucho su participación. Realmente ha sido una excelente charla, como ya lo dije, donde nos ha abordado todo este tema de la violencia intrafamiliar contra la mujer y donde nos ha dado una serie de elementos precisamente para luchar contra esto, para que las mujeres creen sus redes de apoyo mutuo y en esa medida pues puedan defenderse en las situaciones en que les competen. Y donde muestra también que no solo es un tema de los pobres, que es la visión que se tiene en general, sino que esta violencia intrafamiliar traspasa todas las clases sociales y en esa medida, pues de una u otra manera, a todos nos afecta. Entonces creo que ha sido una excelente charla, como ya lo dije, y bueno, le agradecemos mucho a Nadia que nos haya acompañado en el día de hoy. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y pues pendiente de otro espacio para poder conversar de estos temas. Te voy a mandar a ti la referencia de los documentos que les sugerí, que son interesantes, que los tienen si tienen oportunidad. Perfecto, muchas gracias, Nadia. Bueno. Y por último, quiero decirle a todas las compañeras, a todos los compañeros, pues que esta en realidad hoy sí es la última charla de los miércoles sindicales y miércoles de la salud que estamos haciendo. Pues llegamos a la charla número 22. Agradecemos mucho a todos los compañeros y las compañeras que nos han acompañado en todo este devenir durante todo este año de pandemia. Y como decía al comienzo, quiero contarles que la negociación colectiva, pues hemos tenido muchos problemas con esta administración en la medida en que no quiere cumplir los acuerdos, fundamentalmente el acuerdo de ampliación de planta. Hoy la DIAN está necesitando 6.250 empleados nuevos que ya están diagnosticados, ya está el estudio desde el año 2018. Además de eso, pues están los acuerdos firmados. Este es un proceso que inició en el 2014 y que todavía no culmina. Como parte de ese proceso, pues se llenaron absolutamente todas las vacantes, pero ahora necesitamos pues que se amplíe la planta. Lo segundo, el segundo incumplimiento de la DIAN, pues tiene que ver con todo el tema del concurso, ya que pues el acuerdo que existía, o que existe, mejor dicho, que tiene vigencia en este momento, es la participación de las organizaciones sindicales de Ultradian en este proceso de convocatoria a concursos. Sin embargo, pues fue totalmente unilateral por parte de la entidad. Y asimismo en el tema del manual de funciones, que también pues era obligación de la DIAN contar con la participación de las organizaciones sindicales, pues lo ha hecho unilateralmente. Realmente estos son procesos que se dan de forma, pues, producto de la negociación, y si bien es cierto es la DIAN la que toma la decisión, esta decisión es una decisión biunívoca. ¿Qué quiere decir biunívoca? Que es una decisión producto de la negociación en la cual la administración, cuando toma la decisión, incorpora todos los elementos que se han planteado y que han surgido de la participación de las organizaciones sindicales. Sin embargo, eso no lo entiende así la entidad, desconoce la negociación colectiva. Por ejemplo, ya nos sucedió con el decreto 071 de carrera, el cual también tuvo una unilateralidad, desconocieron lo que se planteó. En el caso del decreto anterior, pues que fue tumbada, acordémonos que se cayó la anterior reforma tributaria y tuvieron que emitir una nueva reforma y tuvieron que emitir un nuevo decreto, y lo planteamos para que se diera esa discusión y esa participación y se corrigieran todos los errores que hoy tenemos en este decreto, pero la DIAN hizo oídos sordos. Y en el caso del manual de funciones, pues tenemos toda la exclusión de carreras tan importantes como la administración pública, que han sido excluidas de las áreas misionales
y carreras también como la sociología, por ejemplo, que la excluyen de las áreas misionales y de las áreas de la investigación en la lucha contra la evasión y el contrabando, desconociendo que precisamente el signo de los tiempos modernos, de aparición de la modernidad, aparecieron unas carreras y unas profesiones como la psicología, la medicina psiquiátrica, precisamente ligadas a la investigación y ligadas al conocimiento, y en este caso pueden ser fundamentales en la lucha contra la evasión y el contrabando, pero eso lo está desconociendo la DIAN, e incluso en el caso de la administración pública existe una ley que obliga a que esta carrera haga parte en todos los procesos del sector público, pero aquí la entidad pues se saltó todo eso, se saltó todos los mecanismos de consulta, aquí no hubo consulta, no hubo nada, y ellos todo lo han hecho unilateralmente. Entonces, pues nosotros realmente no auguramos nada, hemos tenido ya 18 sesiones, como decía al comienzo, y de esas 18 sesiones, pues las veces que ha intervenido la administración es para decir que no va a cumplir. Pues ellos dicen que ya cumplieron, pero en realidad es que no van a cumplir, ¿sí? Porque además de eso ni siquiera tienen digamos, la fortaleza de aceptar el incumplimiento y de reconocer que nuestras reivindicaciones como trabajadores y como organizaciones sindicales, pues están íntimamente ligadas precisamente al cumplimiento de la DIAN. Es que nosotros como organización sindical necesitamos estar permanentemente interactuando con la administración. Nosotros surgimos precisamente en este proceso de poder relacionarnos con la administración, y esa forma de relacionarnos es a través de la negociación colectiva. Y hay un elemento ahí que se denomina la confianza legítima. Resulta que ellos no cumplen, ¿sí? Entonces se está perdiendo confianza en las organizaciones sindicales, en la negociación colectiva. Y es muy grave esto, porque fueron muchos años, precisamente, se necesitó la Constitución del 91, se necesitó su reglamentación posterior de los convenios 151 y 154, y tuvimos que avanzar hasta que llegamos a que este proceso ya no fuera producto de los hechos, sino producto de una reglamentación, y ahora tenemos que los acuerdos están ahí, pero no se cumplen. Entonces, pues causa desazón, pero también es un motivo de la lucha, es un motivo de la organización, es un motivo para fortalecernos, compañeras y para tener claro que los trabajadores nada nos regalan y que nosotros tenemos que luchar. Y que quizás ya en este año, pues nuestra lucha será virtual, y nuestra lucha pues sigue siendo pues lo que hemos planteado y el desarrollo de los planteamientos, pero también nuestra lucha tiene que ver con prepararnos para estos concursos, porque nos tocó enfrentarlos como se están viniendo. Entonces, pues ese es el mensaje. Y finalmente también quiero repetir lo que dije a un comienzo, y los invito y las invito para que lean el artículo de Arlene Ticker en El Espectador, donde ella lo que está diciendo es que Colombia se dejó coger mucha ventaja en el tema de la vacuna. Incluso la sugerencia que hacen los expertos de la Universidad Nacional es que esa vacuna de menos 80 grados no sería conveniente acá, porque no habría condiciones para poderla aplicar, y entonces terminarían quizás en el ánimo de estos gobiernos, terminarían aplicándonos a todos la vacuna, pero sin ser vacuna de verdad, porque se va a perder precisamente ese proceso del frío. Pero hay otras que sí se pueden. Y entonces estamos por fuera. En este momento Colombia no tiene salidas, como lo plantea la periodista y la investigadora social, y está diciendo que prácticamente nosotros iríamos hasta el año 2022. Eso es muy complicado, compañeras y compañeros, porque estamos precisamente en los peores indicadores en toda esta serie de problemáticas. Bueno, entonces nos veremos el próximo año. Que tengan una feliz Navidad, que tengan un próspero año, es el deseo precisamente de Ultradian. Y también es el deseo que esta Navidad y nuestros pesebres y lo que hacemos en Navidad lo hagamos en función pues, de nuestras luchas, de la lucha por nuestras reivindicaciones, pero también nuestras luchas por una justicia fiscal y por un comercio justo que nos ayude a construir un mundo mejor.
Muchas gracias a todos y a todas y todos, y nos veremos el próximo año en estas reuniones pues, de salud y de sindicalismo que está convocando Utradian. Feliz tarde. Gracias, adiós. Feliz tarde, muchas gracias, Tulio. Gracias, Feliz año para todos. Muchas gracias, Tulio. Feliz Navidad y feliz año para todos. Muchas gracias, muy amable. Luego, pues.